Hola jóvenes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este paseo geopolítico en el que vamos a tratar de respondernos la pregunta de si Donald Trump tiene una política coherente para el hemisferio occidental, es decir, América del Norte, América Central y América del Sur. Esta es la tesis que mantiene Thomas P. Barnett en un artículo y de eso vamos a hablar hoy, vamos a tratar de resolvernos un poco la mente respecto de esta cuestión. Como veis, he iniciado el vídeo con un saludo que le he robado al arquitecto mexicano Abraham Cotaparedes, que tiene un canal de YouTube de arquitectura absolutamente admirable. No creo que le llegue este saludo, pero vaya desde aquí mi admiración enorme por su canal, el cual visito a diario, porque lo he descubierto hace poco, tiene miles de vídeos interesantísimos. Pero vamos a hablar, como os digo, de Donald Trump, así que vamos con ello. Efectivamente, en Político se publica un artículo de Thomas P. Barnett acerca de la coherencia de la política exterior de Donald Trump respecto de todo el hemisferio occidental, América del Norte, América Central y América del Sur. Thomas P. Barnett es un personaje que se hizo muy famoso a principios del milenio por defender en un libro lo que él llamaba el nuevo mapa del Pentágono. ¿A qué se refería? Se refería a que el mundo, según él, había quedado dividido entre un corazón integrado y cooperador con los Estados Unidos y una brecha que no se integraba, de gente que era lo que luego para George W. Bush iba a ser el eje del mal, y en el que estaban metidos por podéis imaginar, todos los regímenes dentro de Latinoamérica que eran de izquierdas, pero también se incluía ahí a los países árabes y bueno, todos los que eran traviesos y no se integraban en el orden económico y político defendido por la Casa Blanca. En aquel momento, aquella visión del mundo me pareció enormemente equivocada, principalmente porque yo creo que equivocaba los enemigos de los Estados Unidos y se iba por un lado que no le iba a ser beneficioso, que era el lado de la invasión de Irak, de la invasión de Afganistán y de perder de vista lo que podía ser tratar de integrar en términos económicos y políticos a buena parte de Latinoamérica. Este planteamiento de hostilidad, además, olvidaba que ya en 2001 se había producido el incidente de Hainan con los chinos y que China ya había demostrado que no iba a jugar un papel subordinado respecto de Estados Unidos, sino un papel propio y, si era posible, imperial respecto de su esfera de influencia. Pero vayamos a lo que dice Thomas Barnett. Thomas Barnett está defendiendo que la política exterior de los Estados Unidos respecto de sus vecinos al sur ha venido determinada principalmente por tres momentos históricos con tres presidentes protagonistas. Por una parte, James Monroe, el quinto presidente de los Estados Unidos. Segunda parte, William McKinley, el presidente que está al final del siglo XIX y que es asesinado, si no recuerdo mal, en 1901. Y finalmente, Theodore Roosevelt, que es quien sustituye a McKinley, porque era su vicepresidente. El primero de ellos es el que es responsable de la famosa doctrina Monroe, de la que ya hemos hablado aquí en el canal, y que lo que dice, o lo que viene a decir, es que después del Congreso de Viena de 1815 y de la afirmación entre las grandes potencias europeas de que no se iban a pisar la cola, ellos no querían que los europeos vinieran a su zona de influencia a pisarles la cola a ellos. Y que ahí ya se marcó un intento de crear una doctrina hemisférica, en la cual se integrara el hemisferio occidental, que es el conformado, como os digo, por todas las Américas. En segundo lugar, tendríamos a McKinley. McKinley es el más famoso adalid del proteccionismo económico y de los aranceles. Aquí tendremos también, obviamente, visualizado a Donald Trump, porque Donald Trump, bueno, pues toma muchas veces la palabra de William McKinley para defender su política arancelaria. Y finalmente tendríamos a Theodore Roosevelt, que es el que extiende el ejercicio de la fuerza para que complemente, o yo incluso me atrevería a decir, para que sobrepase la diplomacia respecto de los países de su influencia del sur. Con esta visión, Donald Trump sería una especie de culminador de los esfuerzos de estos en el intento de crear una integración de todo el hemisferio occidental con los Estados Unidos como cabeza
moral, política, financiera y económica. Y a partir de ahí, volver un poco a aquella política de aislacionismo y de autosuficiencia respecto de lo que pasa en el resto del mundo. Obviamente me parece que este es un planteamiento equivocado. Primero, equivocado en sí mismo. Creo que a los Estados Unidos obviamente no les conviene, ni creo que nunca les convendrá, y ellos lo valorarán así, una política de aislacionismo que no les beneficiaría en términos económicos en nada y que además les excluiría de lo que ocurre en la parte más importante del mundo, donde existe la mayor parte de población y por lo tanto donde se va a cocinar el pescado futuro del mundo. Pero en segundo lugar, porque no me parece que Donald Trump esté en eso. Y esto es lo que habría que explicar. En primer lugar, los presidentes de Estados Unidos no hicieron exactamente lo que Thomas Barnett les atribuye. Tenemos, por ejemplo, a James Monroe, cuando establece en 1823 la doctrina Monroe. En cierto modo podríamos decir que se estaba echando un farol geopolítico. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos no tenían una armada oceánica con la cual defenderse de una posible intervención, invasión, colonización de Sudamérica, por ejemplo. No hubieran tenido capacidad de enfrentarse a enemigos, por ejemplo, como la Armada Británica. Desde ese punto de vista, ahí lo que se visualizó es, pues sí, un brindis al sol. Es decir, oigan, no se acerquen por aquí, que nosotros estamos preparados aunque no lo estemos. En segundo lugar, es verdad que McKinley pues, puso en marcha una política claramente proteccionista, pero con la intención de rearmar industrialmente a su país frente a lo que estaba viendo a su alrededor. Por otra parte, McKinley también fue, o estuvo más interesado que en el subcontinente americano, estuvo mucho más interesado en tener un imperio de ultramar. Y de hecho, podríamos decir que la política respecto de Cuba fue una política de su entorno, de su patio trasero, pero lo que está claro es que la política respecto de Filipinas era un intento de sustitución imperial. Si los españoles ya no estábamos capacitados, no teníamos la potencia económica, al haber perdido principalmente nuestro pie en América, si no teníamos esa potencia económica, pues lo que iba a pasar inmediatamente es que alguien nos iba a sustituir. Y el que nos sustituye es directamente los Estados Unidos, que en aquel momento ya sí tenían una armada y ya tenían esas ambiciones de extender su capacidad a través de los mares, explicitada incluso en la doctrina del almirante Alfred Thayer Mahan, que, como sabéis, es el que defiende la necesidad de los Estados Unidos de tener una armada oceánica y empezar a utilizar la enorme dimensión continental de los Estados Unidos para imponerse en aquellos lugares en los que antes se imponían los europeos. Luego vendrían otros tipos de planteamientos geopolíticos, pero el de la expansión marítima, ese es un planteamiento claramente que nace o que está vivo en el momento en que McKinley es presidente. Y después tenemos a Theodore Roosevelt, y aquí Roosevelt, ya os he contado en alguna ocasión que su política respecto de Sudamérica es la política del gran garrote, es decir, sí, nosotros podemos ser muy buenos, podemos tratar de integrar económicamente, lo que sea, pero lo que sí tenemos es una enorme fuerza para influir sobre el destino de estos países de tal forma que se alineen con los nuestros. Y eso es algo que después hemos visto repetidamente a lo largo del siglo XX. Es decir, a lo largo del siglo XX lo que se ve con gran claridad es cómo los Estados Unidos no quieren dejar que los adversarios europeos, ya sean económicos o ideológicos, penetren en su zona de influencia. Y desde ese punto de vista, quizá la doctrina Monroe fue una forma de explicitarlo muy temprana, pero el ejercicio de esa política se va a realizar principalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Es verdad que el segundo Roosevelt tuvo una posición de vamos a tratar de, ¿cómo decir?, una política suave respecto de Sudamérica, pero es después de la Segunda Guerra Mundial y del comienzo de la Guerra Fría
cuando realmente los Estados Unidos se implican en evitar que otro pueda tener un pie puesto sobre su patio trasero. Ese que lo podía tener, obviamente, era Rusia. Y ahí es donde se sitúan los estadounidenses, utilizando absolutamente todas las herramientas imaginables, legítimas, no legítimas, e ilegítimas principalmente, para evitar que bueno, pues el comunismo se instalara en su patio trasero y entonces, en términos de afinidad, los Estados Unidos quedan desplazados. Tenemos el episodio temprano de Guatemala, que es el que inicia todo. Podríamos decir, no es todo, Óscar, podríamos encontrar... Pero en realidad ahí sí, porque hay unas elecciones democráticas que se ganan y a pesar de que se pone en marcha un proceso democrático que muy probablemente hubiera continuado, los Estados Unidos deciden truncarlo y romper una presidencia que no les convenía por intereses económicos. Aquí la United Fruit Company obviamente tiene mucho que decir. Luego vendrían el resto de episodios, obviamente, que fueron también episodios de intervencionismo absoluto sobre el futuro de Sudamérica. Por lo tanto, la doctrina Monroe, donde realmente se manifiesta, es a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué está haciendo ahora mismo Donald Trump? Que eso realmente también tiene un gran interés. Donald Trump ahora mismo está en el diseño de relaciones bilaterales con los países, hasta tal punto de que hoy ha tenido una noticia extraordinaria con la victoria electoral de Milei, que, como os contaba el otro día, no solamente favorece que un país como Argentina ideológicamente quede próximo a los Estados Unidos, sino que es posible, esto lo iremos viendo, a ver cuál es también el margen de maniobra que tiene el gobierno de Javier Milei, también es posible que acabe desplazando a China de esa zona de influencia, porque este es el juego que en realidad se está jugando desde la administración de Donald Trump. En segundo lugar, tenemos el episodio fundamental que Thomas Barnett es en el que se fija. Para Barnett, lo que está ocurriendo alrededor de Venezuela es el experimento mayor de la conversión de Sudamérica en ese nuevo patio trasero de los Estados Unidos. Y por lo tanto, todo ese rearme que se está produciendo en el Caribe va a dar la pauta de cuál va a ser la política que se va a seguir posteriormente con todo el subcontinente. Esto obviamente es muy amenazante. Yo creo que no va a producirse así, pero a lo mejor en este punto Barnett tiene mucha más razón que yo. ¿Por qué no lo creo? Por esto que se está diciendo, porque yo lo que estoy viendo es que hay mucha relación bilateral. Por ejemplo, comenzó la relación con México extraordinariamente tirante y Claudia Sheinbaum logró romper esa tirantez y ahora mismo, aunque los Estados Unidos no consiguen todo lo que desean de México, están más o menos satisfechos. Las declaraciones de Donald Trump son mucho más razonables respecto de Sheinbaum que respecto de otros presidentes. En el caso, por ejemplo, de Gustavo Petro, ya se ve que la mala relación lleva a un enfrentamiento que ya veremos qué es lo que produce. Por ahora, sanciones directas al presidente y su familia, pero más adelante seguramente esa mala relación se irá incrementando, o esa tensión se irá incrementando a través de otros ejercicios de presión. Y en el caso de Venezuela, lo que tenemos es algo parecido. Yo no digo que Estados Unidos no tenga una ansia absoluta de convertir a todo Centroamérica y Sudamérica en su patio trasero de recursos naturales. Más bien pienso que esa tendencia se va a ir verificando. Pero para poder invertir y crear las condiciones materiales para que toda esa región le provea de lo que Estados Unidos necesita para armarse contra China, necesita que los regímenes políticos sean próximos a los Estados Unidos. Sobre todo, que exista una relación personal entre los presidentes que haga que los acuerdos vayan a mantenerse en el tiempo. Yo creo que esto es un punto muy importante para Donald Trump. Y desde ese punto de vista, claro, Venezuela no tiene un interlocutor que sea agradable a los oídos de Donald. Yo creo que al principio de su mandato debieron pensar que sí, que podían sacar de Maduro acuerdos y de ahí
que se aprobara los permisos de explotación petrolífera de Chevron, pero a medida que ha avanzado la relación se han convencido de que no, o Donald se ha convencido de que no, y que por lo tanto es necesario romper esa relación y derribar a ese régimen. El cómo lo vayan a hacer es lo interesante. Y como estamos ahora mismo metidos en esa historia, porque el grupo de combate del portaaviones Gerald Ford, que estaba en Croacia hace un par de días, está viniendo para sumarse al despliegue que hay en el Caribe, cuando llegue pues nos enteraremos exactamente de cuál es la estrategia y si 2 portaaviones, un submarino nuclear, 10 cruceros, en fin, lo que haya mismo ahora por allí instalado, es un despliegue que está destinado solamente a hundir lanchas rápidas o está destinado a hacer otra cosa. Es decir, hacer operaciones que hagan que el suelo del régimen de Maduro se le mueva a Maduro debajo de sus pies. Perdonadme, que por aquí hay jabalíes y de repente se mueven las cosas. Y uno dice, leches, ¿qué es lo que se mueve? Bueno, pues este es más o menos el planteamiento que yo tengo sobre la cuestión. Es una política coherente, es una política con objetivo, que luego se va desarrollando de forma improvisada y cambiante de acuerdo a lo que va sucediendo. No creo que sea extraordinariamente coherente, sino que es posibilista. Ahora es posible hacer esto, ahora no es posible hacer aquello, ahora podemos conseguir esto, ahora tenemos que forzar conseguirlo, pero no creo que exista un diseño desde el principio absoluto. Aunque si lo existiera, si este diseño existiera, no sería de Donald Trump, sino de los que tiene alrededor. Que ahí creo yo que hay competencia de ideas. Ahora está triunfando el planteamiento de Marco Rubio, pero podría suceder que el planteamiento de Marco Rubio fuera sustituido por otro más adelante, si es que no consigue los objetivos que desea el jefe. Y este yo creo que es uno de los elementos fundamentales, porque el jefe sí tiene objetivos. Y esto es lo que solemos obviar o pasar por alto cuando hablamos de Trump. Y nos referimos a que todo es caótico, todo es absurdo, nada se entiende. No, los objetivos son claros. Y hay objetivos tanto personales y familiares como objetivos nacionales. Y los objetivos nacionales podríamos hablar de cuestiones puramente ideológicas y podríamos hablar también de los intereses de las élites estadounidenses. Quizá habría que hacer un trabajo para tratar de deslindar esas cuestiones con mayor precisión. Pero sí que existen objetivos. Uno es que la familia Trump esté en condiciones de incrementar su riqueza a través de las relaciones formadas por la propia presidencia y de los favores que se realizan y se dejan a deber a lo largo del tiempo. Y en el caso de los Estados Unidos es algo parecido, en el sentido de fortalecer nuestras capacidades, que obviamente es fortalecer las capacidades de nuestro aparato industrial, de nuestras élites financieras, para que nuestro país vuelva a ser hegemónico, y luego la lucha contra aquellas ideologías que, en opinión de Donald Trump, debilitan objetivamente esta tendencia a proyectar poder de los Estados Unidos. Y yo entiendo perfectamente que mucha gente diga, a mí me da miedo este planteamiento porque yo no soy de los Estados Unidos. Pero aquí está uno de los problemas también. Y es que regiones como la Unión Europea debería entender qué es lo que se está jugando ahora en términos de ser más o menos poderoso por parte tanto de Estados Unidos como de Rusia como de China. Y tratar de ir a estructuras políticas económicas menos pesadas, menos intervencionistas, y después hay que formar de alguna forma una superestructura que haga que los Estados Unidos de Europa, si llegaran a existir, pudieran competir en fuerza con otras grandes regiones del mundo. Yo creo que de eso iba el discurso que Mario Draghi pronunció en los premios Princesa de Asturias ayer o antes de ayer. ¿Los habéis visto?
pues Óscar Vara se vuelve por donde ha venido. Porque los jabalíes no son gente de fiar. Y hasta aquí el vídeo de hoy, en el que yo, con el rabo entre las piernas, huyo. Oh, no hay puerta de salida. Me cago en la leche. Esperemos vernos muy pronto. No sé por dónde salís vosotros, pero por donde yo salgo me esperan blindados. Qué tarde para estar bien.